casa en el día de hoy. Ahí donde estás, agradécele por su presencia. Gracias, Dios, porque yo siento tu presencia. Gracias, Dios, por honrarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Si estás ahí, estás indiferente, si todavía no has sentido su presencia, como siempre digo, la iglesia tiene una autoridad, y es la autoridad de romper contra todo aquello que te aleje de su presencia. Y si todavía no has sentido la unción hermosa que hay en esta reunión en el día de hoy, levanta ahí tus manos donde estás. Abre tu corazón, que es más importante, y dile: Señor, hoy yo he venido aquí por tu presencia. Hoy no me ha importado el día, hoy no me ha importado el calor, hoy no me ha importado la rutina, hoy no me han importado los problemas, hoy no me ha importado el cansancio físico, y he venido por tu presencia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias porque no merecemos tu presencia. Oh, Santo. Que tu luz brille, que tu gloria se derrame como fuego, arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado. Si estás apasionado por su presencia, Él se merece más que eso. Dile a tu alma, dile a tu corazón, a tus emociones: yo estoy apasionado por su presencia. Hoy no me voy sin sentir su presencia. Hoy no me voy sin sentir su toque. Hoy no me voy sin sentir sus palabras. Él ha traído respuesta para ti hoy. Dile ahí: Señor, yo estoy apasionado por tu presencia. Pueden quitármelo todo, pero no pueden quitarme tu presencia. Puede dolerme todo en este mundo terrenal, pero nada, nada, nada va a quitarme tu presencia. Estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer hoy. Dios mío, lo que tú vas a hacer hoy es algo fuerte en nuestros corazones, Señor. Sentimos tu unción, sentimos tu presencia, Padre. Sentimos una atmósfera de rompimiento en el día de hoy. Oh, Santo, poderoso eres, Jesús. Dios mío, Señor, activa el discernimiento espiritual de mis hermanos. Dales autoridad para orar. Dios mío, los que han tenido su boca cerrada, abre sus bocas para orar, Señor Padre amado. Abre sus mentes, Señor, ahora para recibir tu palabra. Abre sus corazones para recibir tu palabra en el día de hoy, Señor. Ahora todo lo que se quiera levantar en contra de que tu presencia se manifieste, retrocede en el día de hoy en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo tiene libertad hoy en tu casa. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Me presento ahora en tus manos, Dios, como un instrumento, Jesús. Tú sabes, Señor, que nada tengo que dar, Dios. Tú sabes, Señor, que no hay nada en mi humanidad de valor, solamente en ti. Háblale a tu pueblo en el día de hoy.
Trae las respuestas que en sus corazones ellos están esperando, Dios. Trae palabra certera, trae palabra de confirmación, Señor, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestras mentes ahora y nuestros corazones para recibir tu palabra. Te damos las gracias y la gloria. Y en este mismo espíritu, Señor, nos mantenemos para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle el mejor aplauso que tenga a la presencia del Señor. Gracias a los chicos por el trabajo excelente que siempre hacen y por su servicio. Mire, realmente hoy yo, en esos días que a uno le cuesta predicar un poco, por el nivel de confirmación que Dios da a nuestros corazones. Entonces, cuando Dios te está ministrando, y yo creo que cuando uno sirve, la primera persona a la que Dios tiene que ministrar es a uno. Cuando Dios te ministra, a veces es muy difícil hablar o expresar lo que uno está sintiendo. Pero yo creo que el Espíritu Santo es uno. ¿Cuántos creen eso? Dios es uno. Y cuando Dios habla, Él no se puede contradecir. Lo mismo que Él habla para uno, Él lo habla para el otro. Y cuando Él tiene un mover en nuestras vidas, cuando Él tiene un propósito en un día determinado, Él habla lo mismo a todas las personas. Y yo honro la vida de Romy porque mientras ella hacía la palabra de apertura, el Espíritu Santo confirmaba esta palabra en mi corazón. Y mi espíritu se quebrantaba. Pero el nombre, el mensaje que Dios me entregó para compartirles en el día de hoy es la generación del rompimiento. Y estuve toda la semana luchando porque tenía varios mensajes y es cuando le pasa que arma varios mensajes y uno no sabe qué mensaje es el que va a predicar. Pero hoy en la mañana oraba y el Señor confirmaba en mi corazón esta palabra, y al entrar a la casa de Dios y ver cómo el Señor ha hablado a los corazones de su pueblo lo mismo, realmente quebranta mi corazón y me da mucho gozo porque Él es fiel. Y el mensaje en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una familia un tanto controversial, una familia un tanto conflictiva que está en la Biblia, que no es muy predicada, pero que es realmente muy importante para el mensaje del día de hoy. Y es una familia que no fue conocida en la Biblia por sus logros, no fue conocida en la Biblia por sus bendiciones, no fue conocida en la Biblia por sus atributos, ni por las grandes proezas que hicieron, ni por ser héroes de Dios, sino que fue una familia conocida en la Biblia por sus errores, por sus debilidades y por sus fracasos. Y no sé si algunos la han leído, y es la familia de Coré. Coré significa, la palabra Coré significa derribados o caídos. Y ese era el apellido de esa familia, era la familia de Coré. Y esta familia existió durante la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida y tiene todos esos años en el desierto, la familia de Coré transitó en el desierto en ese tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel. Y esta familia no era una familia ordinaria, era una familia de hecho muy importante para ese tiempo porque era una familia de levitas. Era una de las familias que se encargaba de cargar los objetos que eran considerados santos del tabernáculo mientras iban en el desierto. En otras palabras, era la familia que se encargaba de cargar aquellas cosas que tipificaban la presencia de Dios. Pero esta familia que caminaba en el desierto bajo el liderazgo de Moisés y bajo el liderazgo de Aarón, un día decidieron que ya estaban cansados de ser levitas, que ya estaban cansados de cargar objetos todo el tiempo. Así que decidieron que ellos también querían ser líderes, que ellos también querían tener autoridad, que ellos también querían darle órdenes al pueblo. Así que tuvieron la idea de generar una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Entonces, dice la Biblia que esta familia se decidió a iniciar una rebelión contra Moisés y contra Aarón, y encontraron 250 varones, no eran cualquier
varones, sino que eran, dice la Biblia, príncipes del pueblo de Israel, eran varones de autoridad que pertenecían a la asamblea en ese entonces del pueblo, y 250 de ellos se unieron a la rebelión y fueron a confrontar a Moisés. Y lo vamos a leer en el libro de Números, el capítulo 16, versículo 2 y 3. Vamos a seguir en ese capítulo, pero vamos a leer primero el versículo 2 y 3. Lo voy a leer en la versión NTV. Y dice así, no se pierda porque realmente es muy importante que entendamos la historia. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? A lo cual Moisés les responde en el versículo 9 y 10. Y les dice: ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad de israelitas para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Sigue hablando Moisés: Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclamarán el sacerdocio? Esta familia de Coré no les alcanzaba con servir y con adorar a Dios, sino que ellos querían ese liderazgo, querían esa autoridad y querían ser Moisés. Entonces se rebelan contra Moisés, y para no hacerle la historia tan larga, dice la Biblia que cae un juicio de Dios sobre ellos, que la tierra se abre, literalmente un terremoto, y los 250 varones que estaban con ellos y la familia de Coré mueren en el acto. Mueren a causa de ese terremoto producido por Dios. Y todo el pueblo de Israel conoció desde ese entonces y para siempre el apellido de la familia de Coré como un apellido de una familia que era rebelde contra Dios, que era rebelde contra la autoridad, de una familia que era desobediente, que era orgullosa, que era pecadora y que fue fulminada por Dios. Si usted se queja del apellido de su familia, imagínese en ese tiempo tener el apellido de Coré. Pero la mayoría de las veces que se predica acerca de este pasaje, se utiliza para reflexionar acerca de la rebeldía contra Dios y de la rebeldía contra la autoridad, y se utiliza para hablar acerca de la humildad, ¿no? De la valoración del servicio a Dios, de reconocer el lugar que cada uno de nosotros tenemos, y del peligro eminente que es, por supuesto, para el pueblo de Dios el espíritu de rebeldía. Pero descubrí algo muy importante, que está casi escondido en la Biblia, y es que la Biblia dice que una parte de la descendencia de Coré no murió en el incidente que tuvieron con Moisés. Si usted lee el capítulo 16 le va a decir que toda la familia de Coré, más los 250, murieron. Pero cuando seguimos leyendo en el capítulo 26, nos dice que por alguna razón los descendientes de la familia de Coré, que probablemente eran niños en ese entonces cuando se dio el incidente, estaban con vida, seguían vivos. Y se lo leo rapidito, Números capítulo 26, versículo 10 y 11 dice: pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió de advertencia a la nación entera de Israel. Sin embargo, y acá viene lo importante, los hijos de Coré no murieron ese día. Y este es un detalle que parece casi, bueno, ¿qué tiene que ver? Los hijos siguieron con vida, los padres fueron consumidos por el juicio de Dios. Pero es un detalle que está casi escondido en la Biblia. Y es que esos niños pequeños que estuvieron durante ese incidente permanecieron con vida. ¿Y quiénes eran entonces los hijos de Coré? ¿Quiénes eran la descendencia de Coré?
Dice la Biblia que luego del incidente, esos niños tomaron una decisión de regresar al tabernáculo. Tomaron una decisión de regresar a la posición que sus padres habían despreciado, a volver a tomar su posición de levita, y regresaron para dedicar su vida a adorar y a honrar la presencia de Dios. Pero esto no termina ahí, sino que dice que los descendientes de Coré se transformaron nuevamente en levitas y que permanecieron ministrando en el templo de Dios durante la época de David, de Salomón y de Ezequías. Y yo pienso que para los hijos de Coré no fue nada fácil ministrar en la presencia de Dios teniendo ese apellido, sabiendo que le habían dejado ese legado y que todo el pueblo de Israel sabía que ellos eran descendientes de una generación de rebeldía. Y probablemente habrían cargado en sus hombros con el legado de una generación pasada que no había honrado a Dios, que no había adorado a Dios, que no había cuidado la presencia de Dios y que se habían rebelado contra Dios y contra sus autoridades. Y yo no puedo evitar pensar cuántos hijos de Coré hay hoy en día entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos, en nuestras generaciones pasadas, han sido generaciones de rebeldía, generaciones de dolor, generaciones de no honrar la presencia de Dios, generaciones de no servir a Dios, de huir del llamado de Dios? ¿Cuántos de nosotros que venimos cada fin de semana a la casa de Dios somos esos hijos de Coré? Somos esa generación que fue descendiente de una generación pasada que decidió no adorar a Dios, que decidió no servir a Dios, muchos de ellos. Y creo que muchos de nosotros, por no decir la mayoría, y me incluyo dentro de esa mayoría, fuimos descendientes de una generación de rebeldía. Y somos los hijos de esa generación que nos tocó muchas veces y durante mucho tiempo de nuestra vida cargar con el peso del pecado de nuestras generaciones pasadas, con el peso de los errores de las generaciones pasadas y con el peso de la desobediencia quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y a veces lo internalizamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta que esa es la condición de la generación de la cual vinimos. Y yo creo que muchas veces nos hemos sentido como se sentían los hijos de Coré. Y ellos, en los salmos que escribieron, salmos que hoy en día tú y yo leemos sin ni siquiera conocer su historia, salmos que cuando los leemos decimos, wow, qué hermoso esto lo habrá escrito David, esto lo habrá escrito Salomón. Pero muchos de esos salmos fueron escritos por los hijos de Coré, los hijos de la generación rebelde, los hijos que decidieron regresar a casa. Mire, creo que los hijos de Coré sí conocían el dolor. El Salmo 88 dice así, palabras de ellos: desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Y a ver si le suena un poco más. Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y la gente se preguntaba en esa época, ¿dónde estaba el Dios de los hijos cuya generación pasada había sido consumida por el juicio de Dios? ¿Dónde estaba el Dios de los hijos de una familia que era recordada por deshonrar la presencia de Dios? Nadie quería tener el apellido de Coré. Nadie quería ser descendiente de Coré.
Todos querían ser descendientes de David, descendientes de Salomón, descendientes de Ezequías o de algún gran rey. Pero, ¿sabe qué? Los hijos de la generación rebelde se transformaron en esa generación de rompimiento. Ellos rompieron con todo el legado de maldición que sus padres, sus abuelos, sus hermanos les habían dejado. Y comenzaron a ser una generación de levitas, una generación de adoradores y una generación que honraba la presencia de Dios. Recuperaron la identidad que la generación pasada les había quitado. Y creo que así como los hijos de Coré regresaron al tabernáculo para adorar a Dios, tomaron la decisión de volver a la casa de Dios para servir a Dios. Yo creo que así un día regresaste tú y regresé yo, dejando atrás la generación de rebeldía, dejando atrás la generación de maldición. Decidimos volver, decidimos regresar, decidimos venir y tomar la tarea que nuestros padres o nuestra generación pasada despreció. Decidimos regresar para adorar a Dios. Decidimos volver para honrar a un Dios que quizás ellos no quisieron reconocer. Y ¿quiénes eran realmente y en quiénes se transformaron los hijos de Coré? Era una generación que decidió no ser como fueron todos los demás. Era una generación que decidió marcar la diferencia. Era una generación que decidió romper. Y si tú estás aquí en la casa de Dios y has llegado para adorar a Dios, has llegado para honrar su presencia, has llegado para servirle, es porque tú eres esa generación de rompimiento. Tú eres esa generación que decidió romper. Y esa generación que decidió romper no era cualquier generación, era una generación que adoraba. Era una generación de levitas, era una generación que honraba la presencia de Dios. Y hoy Romina decía, acuérdate de adorar a Dios, adórale por lo que Él es. Y eso es justamente lo que es la generación de rompimiento, es una generación de adoradores. Y en la adoración que cantábamos hoy, estamos apasionados por tu presencia. Eso es una generación de rompimiento. Quizás tus padres, tus abuelos, tus hermanos, generaciones pasadas, gente que ni siquiera conociste, no estaba apasionada por la presencia de Dios. Probablemente se dedicaba a hacer muchas cosas menos a honrar a Dios, a hacer muchas cosas menos a servir a Dios. Y yo sé que aquí hay personas que el enemigo les recuerda muchas veces la rebeldía de la generación pasada. Y que cada vez que queremos hacer algo para Dios, o que queremos avanzar en nuestra vida espiritual, o que Dios está tratando un área específica en nuestras vidas, nos llega el recuerdo de la generación rebelde. El enemigo nos recuerda que tenemos el apellido de Coré. Y todo el tiempo estamos cargando con ese peso. Y las palabras que Dios trae son por una razón. Porque Él nos quiere libres. Por eso Él murió en la cruz por nosotros, para que fuéramos libres. Y si llegan a tu mente esos recuerdos de esto era lo que hacía tu padre o tu madre, de esto era lo que hacía tu abuelo, de esta manera se comportaban tus hermanos, esa es la forma que el enemigo tiene de recordarnos que Coré sigue viviendo en nosotros. Pero cuando tú eres la generación que rompe, cuando tú eres la generación de rompimiento, el que vive dentro de ti es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el poder para romper con cualquier legado de maldición que las generaciones de rebeldía pudo haber dejado sobre tu vida. Y si tú hay cosas que todavía no has podido romper, que todavía no has podido quebrar, voces en tu mente que te recuerdan, quizás acciones que cometes que te ves reflejado en ellos, o maldiciones generacionales que siguen sobre tu vida y tú no sabes por qué. A veces simplemente el sentimiento de no poder profundizar espiritualmente. A mí cuando una persona me dice, lo que pasa es que yo oro y no siento la presencia de Dios, lo que pasa es que yo nunca siento lo que sienten los demás, lo que pasa es que yo no siento que puedo profundizar con Dios. Yo siempre tiendo a preguntar, ¿con qué de tus generaciones pasadas todavía estás cargando? Porque probablemente tengas la identidad de Coré, cuando Dios ya te ha cambiado la identidad, ya has regresado al tabernáculo, ya has vuelto a adorar, ya has vuelto a servir, ya has vuelto a honrar la presencia de Dios. Y Él quiere cambiar
tu identidad. Y mire lo que escribían. Con esto ya vamos a terminar. Mire lo que escribían los hijos de Coré. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Salmo 84, 5. Mira esto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, y mira esto, aunque la tierra sea removida. ¿Qué significa eso? Aunque se haya abierto la tierra, para que se fueran ahí toda esa generación de rebeldía, en mí, aunque la tierra sea removida, yo no temeré. Mire cómo sigue. Aunque se traspasaren los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo no temeré. ¿Sabe por qué? Porque cuando la tierra se remueve para la generación de rebeldía, usted siente miedo, siente temor. Porque usted sabe que hay algo en usted que está mal y que puede recibir un juicio de Dios. Pero cuando usted es la generación de rompimiento, así la tierra sea removida, así los montes se muevan, usted no va a tener miedo porque usted sabe que el Señor está con usted. Y la palabra de Dios dice que nada arrebata de mi mano lo que es mío, dice Dios. Nada arrebata de mi mano lo que es mío. Y estas palabras que leímos, muchas veces hemos leído estos salmos. Hemos hecho devocionales con estos salmos. Y nunca nos hemos puesto a pensar quién los escribió y por qué. Cuando hay alguien que lo ha perdido todo, que ha perdido su familia, que su generación pasada ha sido destruida a causa del juicio de Dios, y tiene la oportunidad por gracia y por misericordia de Dios, porque Dios lo dejó vivir, dice la Biblia que Dios los dejó vivir, como nos dejó vivir a ti y a mí, espiritualmente Dios nos dejó vivir. Porque veníamos de una generación de muerte y Dios nos dejó vivir, nos dio vida en su espíritu. Y te dio la oportunidad de regresar al tabernáculo. Te dio la oportunidad de regresar a la casa de Dios. Hay muchos que no regresan. Hay muchos que aunque quieren no están sentados donde tú estás sentado. Hay muchos que aunque quieren romper, no pueden romper y sentarte en esa silla donde tú estás sentado. Y hay muchos aunque quieren estar aquí y quieren adorar a Dios, no pueden romper sus cadenas para venir aquí y adorar a Dios. Pero Dios nos dejó vivir espiritualmente. Nos ayudó a dejar la generación rebelde atrás, a hacer la generación de rompimiento y estar hoy en la casa de Dios escuchando esto y a poder levantar nuestras manos y adorarle y lo más importante, a poder tener vida eterna. Pero muchas veces estamos, como siempre digo, en este egocentrismo de querer la satisfacción para nosotros. Y sentirme bien yo, y lograr mis metas yo, y lograr el éxito yo. Y a ver si voy a ir a la reunión y venimos como de repente si estuviéramos en un cine, a ver si voy a sentir algo, no voy a sentir nada, y si siento algo me voy feliz, si no siento nada me voy mal. Cuando Dios nos dejó vivir, nos dio vida, nos rescató de la muerte. Hay abuelos nuestros, gente de nuestra generación pasada que no pudo vivir espiritualmente, que no pudo ser quebrado en su corazón para entregarse al Señor, pero nosotros sí pudimos. Y esa salvación muchas veces no la valoramos. Pero si tú eres la generación de rompimiento, esa generación que decidió volver al tabernáculo, esa generación que aunque te cueste, sí, venís cansado, venís con preocupaciones, venís con cargas, pero venís igual y te parás y servís al Señor y te sentás y adorás al Señor y le decís, Señor, a ver qué me vas a hablar hoy, a ver qué me vas a ministrar, y vas a tu casa y te esforzás por orar y te esforzás por hacer tu devocional y todo el tiempo estás buscando la presencia de Dios. Tú eres esa generación de rompimiento. Entonces no dejes que el enemigo tome tu mente y te recuerde el apellido de Coré, porque tú fuiste sellado con el Espíritu Santo.
Y cuando quieras ir a la presencia de Dios, toma autoridad. Yo siempre le digo a la iglesia, tú tienes autoridad. Toma autoridad cuando tú vayas a orar. Y todo lo que te quiera alejar de la presencia del Señor, dile, yo ya rompí. Aún mejor, Dios rompió por mí en la cruz. Él rompió por mí en la cruz. Y cuando se produce ese rompimiento y tú dejas la generación de rebeldía atrás y tomas identidad y dices, yo soy esa generación de rompimiento, la unción de Dios empieza a caer sobre tu vida, como está hoy aquí, como está hoy la unción de Dios. Y yo siempre digo, la unción no se manifiesta por lo que nosotros somos, por cuánto nosotros oramos, por cuánto nos esforzamos. La unción se manifiesta porque Él quiere manifestarse, porque Él lo quiere hacer. Y lo que el Señor quiere que te lleves hoy a tu casa, si hay algo que tengas que recordar, es que aunque tú tengas el apellido de Coré, tú ya no eres esa generación de rebeldía. Tú ya no eres esa generación de pecado. Tú ya no eres esa generación que deshonraba la presencia de Dios. Tú ya no eres esa generación de miseria. Ya no eres esa generación que no podía avanzar en su vida material y terrenal y en su vida espiritual. Dios quiere romper algo en tu vida hoy. Y que tú comiences a vivir en este año una realidad espiritual diferente. Y que puedas decir, Señor, es cierto. Sí, yo tengo el apellido de Coré, pero yo decidí regresar. Y si estás aquí hoy es porque decidiste regresar. Y porque muchos más van a regresar. Y porque esa es nuestra tarea. Ayudar a aquellos que no pueden a regresar como tú regresaste. Y si hoy venimos en apatía, en cansancio, en monotonía, viendo a ver qué va a pasar o porque tengo que venir, hoy Dios tiene algo para ti. Porque Él es bueno. Porque Él no espera a veces que lleguemos con esa hambre, con ese ímpetu, con eso de decir, bueno, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a recibir. No, llegamos cansados, llegamos agobiados. Llegamos muchas veces decepcionados por cosas que nos pasaron en la semana, por cosas que no nos salieron. Y aún así Él es tan bueno y tan misericordioso que nos espera con una palabra certera, que nos espera con una respuesta y que lo más importante, nos espera con su unción. Y yo siempre digo, la unción es para el que la quiere recibir. Hay gente que dice, lo que pasa es que yo estaba dispuesto y no recibí. Yo revisaría el corazón. Porque si tú estás dispuesto a recibir un toque del Espíritu Santo hoy, tú lo vas a recibir. Y si tú en tu corazón tienes la fe de decir, yo quiero hoy rompimiento sobre mi vida. Hoy yo recibo esta palabra, hoy cambia mi identidad. Y hoy hay cosas en mi vida que no se han podido romper, que hoy se van a romper. Tú lo vas a recibir. No porque nadie aquí te lo vaya a dar, sino porque Él está aquí. Y yo te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Y le voy a pedir a los chicos que hagan esa misma adoración que el Espíritu Santo puso en sus corazones, que hicimos hoy. Te pido que te pongas de pie. Y que ahí donde estás me acompañes para orar. La palabra de Dios dice que algo se genera en el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, cuando Cristo es el centro. ¿Qué significa que Cristo sea el centro? Que ya no me importa quién está al lado, quién está a la izquierda, quién está a la derecha, quién me habla o quién no me habla. Lo único que me preocupa en este momento es recibir un toque de su Espíritu Santo. Si has venido cansado, si has venido agobiado, si sientes el cansancio en tu cuerpo físico o sientes el agobio de tu mente, entrega esa carga a los pies del Señor y dile, Señor, yo quiero recibir lo que tú me has hablado hoy. Yo he sentido el peso de esa generación de rebeldía que hay detrás de mí. Yo he sentido el peso, Dios, de ese pecado de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos. Yo he sentido el peso y no he tenido libertad para poder servirte, no he tenido libertad para poder adorarte, no he tenido libertad para poder orar, no he tenido libertad en mi vida espiritual porque yo cargo con ese peso. Señor, recuérdame mi identidad.
Recuérdame que yo ya no soy esa generación de rebeldía, que yo he vuelto al tabernáculo, que yo he vuelto a adorar, que yo he vuelto a arrepentirme, que yo he vuelto a entregarte mi corazón. Abre tu boca ahí donde estás y comienza a decirle tú, porque el toque te lo va a dar Él. Esto es entre Él y tú. Y dile: Señor, ahora toca mi corazón. Entrégale todo lo que hay. No desperdicies este momento. Él está aquí. Por tu presencia. Oh, santo, santo, santo. Escucha el clamor de tu iglesia, Jesús. Estoy desesperado. Escucha el clamor de tu iglesia que te necesita. Por tu presencia. Oh, estos son los hijos de Coré, Señor. Somos los hijos de Coré. Hemos regresado, Señor. Hemos regresado. Estoy desesperado. Y se te revendarán. Por tu presencia. Hemos regresado para adorarte. Hemos regresado para buscarte. Hemos regresado para romper todo lo que tiene que ser roto. Estoy desesperado por tu presencia. Comienza a adorarle con todas tus fuerzas. Por tu presencia. Estoy apasionado. Estoy desesperado por tu presencia. Por tu presencia. Estoy apasionado. Estoy desesperado por tu presencia. Por tu presencia. Estoy apasionado.